Hola, aquí les habla Hernán del canal Espadas y Letras y hoy les traigo un tutorial en el cual les explicaré cómo es que logré reutilizando materiales que uno normalmente botaría, como lo que serían trozos de cartón eh, y también cosas como tarros de café, de estos cafés instantáneos, armar una torre como esta. La cual está pensada para jugar wargames como Warhammer o cualquier otro tipo de juego de guerra que ocupe la escala de 28 milímetros en este caso. En esta primera parte les explicaré cómo es que hice todo el armado de la torre, mientras que en la segunda haré un pequeño tutorial de cómo es que logré pintarla y para que quedara de esta manera. Sin nada más que agregar, vamos con la primera parte del video. Para empezar con este proyecto, los materiales a ocupar serán, en este caso, porque voy a hacer una torre que no sea con elementos jugables dentro de ella, es decir, que no se vea el interior ni que sea modular, voy a ocupar 2 tarros de café instantáneo. En este caso son tarros que son de 115 gramos, pero de dimensiones similares. Un tarro ya vendría siendo grande en este caso. Servirá bien. La idea es que la torre sea de la altura de 2 tarros apilados uno sobre el otro. Y también emplearemos silicona líquida en este caso, silicona fría, tijeras, regla, un lápiz para marcar, una cinta métrica y también usaré cartón corrugado, este cartón que viene así simplemente, porque la idea es forrar los tarros de café con esto para trabajar después sobre esto con el resto de elementos para transformar esto de simplemente 2 tarros a lo que sea un modelo, una maqueta de torre, un elemento de escenografía bien pintoresco. Pero antes de empezar a lo que es unir los tarros, cortar el cartón, hacer medidas, decidir las medidas del tamaño, de la altura de los pisos y todo lo demás, es importante empezar con esto, un bosquejo de lo que uno quiere hacer, las ideas que uno va a tener, cómo plantea que sea la torre, decisiones, por ejemplo, cómo va a ser la puerta, si va a ser una rampa, una escalera directa, recta hacia la puerta o bordeando el contorno de la torre, cómo va a ser más o menos el tamaño del batallón arriba, las defensas para los arqueros, cómo se va a disponer visto desde arriba lo que sería la salida para los arqueros en la punta de la torre, cómo uno quiere que sea el tema de las de las ventanas para disparar desde la torre, si es que uno quiere, porque las torres de defensa por lo general tenían muy pocas ventanas y no tenían normalmente ventanas grandes, sino que tenían pequeñas ranuras por las cuales disparar. Y las labores de vigilancia se hacían por lo general desde la parte superior o desde un lugar protegido con una ventana reforzada con madera para evitar que cualquier disparo entrara. En este caso mi idea es hacer una torre en que en la punta tenga este tipo de defensa y hacerla con matacanes, que tienen el objetivo de disparar a la gente que esté justo debajo de la torre. Como se puede apreciar aquí, van a tener una salida desde aquí y con la idea de replicar el espacio que es para lanzar piedras o flechas. Y ya el resto, estas son ideas ya para el diseño de la fachada de la torre. Pero esto es muy importante porque uno puede empezar a planear cómo lo va a hacer, la disposición de los pisos y todo lo demás antes de empezar a dibujar ya. Entonces
lo primero que hay que hacer es revisar que estén bien limpias las dos tapas de estos tarros, y con la silicona fría, aplicando por el borde, simplemente aplicar un poco de silicona alrededor del contorno, que en este caso es la tapa plástica. Y una vez echada la silicona fría sobre todo el contorno, se pone el siguiente frasco, perdón, el siguiente tarro. Y como estas tapas están pensadas para apilar un tarro sobre el otro, eso nos va a ayudar también para que siempre estén bien posicionadas una con la otra. Y así simplemente hay que dejarlo secar para después seguir trabajando, manipulando todo el tema de la torre. O sea, que vendría siendo el siguiente paso, que es forrar todo esto con cartón corrugado. De esta forma tendremos todo lo que es la fachada de la pared de la torre lista. Y en esta misma, ya teniéndolo aquí en plano, se puede trazar las alturas de cada uno de los pisos, los niveles, dónde va a estar ubicada la puerta, dónde uno quiere tener ubicadas las ventanas. Además, en este momento es necesario ocupar la cubierta, para hacer un trazo del contorno con la pared ya ubicada de cartón, porque vamos a hacer un corte con cartón corrugado para tapar esta sección que va a ser la parte de arriba, porque así va a ser más fácil la adhesión de lo que va a ser después. Podrían ser, por ejemplo, planchas de cartón para imitar tablas, o cartón imitando piedra, para lo que va a ser la parte superior de la torre, a nivel estético, porque es mucho más fácil adherirlo al cartón que adherirlo directamente a esta tapa de plástico. Teniendo cortado ya la circunferencia superior, hay que comprobar que quede bien ajustado a lo que es el muro, pudiendo después corregirse cualquier imperfección que haya quedado por ABC motivo. Y ahora simplemente hay que proceder a ir diseñando la fachada que uno va a querer hacer. Y después uno ya puede pegar la fachada de los muros y la parte superior a la torre. Ahora, para marcar en el diseño que elegí yo para la fachada, que va a ser dividirlo en los cuartos, de hacer una cruz, puedo decirlo así, en la cual poner, mi idea es poner, como se puede apreciar aquí, un conjunto de piedras que demarquen los puntos cardinales, por decirlo así, y unos que vayan de forma horizontal para marcar los pisos, cada uno de los pisos de la torre. Para ello, ocupando la cinta métrica, voy a partir primero determinando cuál es la mitad del perímetro, que en este caso, al ser aproximadamente 34,5 centímetros de largo, va a ser en los 17,25 aproximadamente. Igual como después las piedras, por decirlo así, el efecto de piedras que vamos a poner va a ser un poco más, va a ser más ancho que una simple línea, entonces ahí uno puede jugar para que no se vea asimétrico. Entonces simplemente hay que marcar aquí los 17,25 aproximados, y luego la mitad de eso, que son
aproximadamente 8,5 centímetros y fracción, pero no se van a notar mucho. Entonces marcamos eso en los dos extremos y de esta manera vamos a tener los 4 cuadrantes que vamos a ocupar. Con los 4 cuadrantes ya marcados, ahora hay que simplemente determinar la altura de los pisos para hacer las líneas horizontales. Para eso es importante considerar la escala de las miniaturas. Por ejemplo, aquí hay un guerrero del caos. El tamaño que va a tener este versus, por ejemplo, esta hermana de la vigilia, que es notoriamente es más pequeña. Lo recomendable sería hacer pisos que tengan una altura de entre 2 y 2,5 pulgadas, es decir, entre unos 5 y 6,5 centímetros, por ejemplo, para llevarlo a esta escala, porque así uno se asegura que la mayoría de las miniaturas no se vean demasiado grandes o demasiado pequeñas en comparación al tamaño de la altura de los pisos. Mi idea para esta torre es que la primera sección de esta sea una zona fortificada, es decir, que no la pared de la torre y el piso o sea, la primera planta no esté tocando directamente el suelo, para que esté como de esta manera como un sector más reforzado, por decirlo de alguna manera. Tras pensarlo mucho, creo que voy a trabajar con una primera planta que vaya a ser solo de 1,5 pulgadas para hacer el tema de la defensa. Vamos a ocupar una nueva sección para que no se mezcle todo lo que es las líneas que vamos a trazar. Entonces, 1,5 pulgadas que va a ser solo de refuerzo, donde va a haber una escalera para entrar y todo lo demás. Y a partir de ella vamos a ir trazando las diferentes pisos para las defensas. Y así tenemos esta sección en la que después podemos jugar con las defensas y no se va a notar tanto desde afuera. Además que como las secciones de piso van a ir marcadas con líneas, de las líneas horizontales van a tener trozos de roca que van a simular la fundación de cada una de las plantas. Igual no van a ser exactamente cada piso que va desde fuera, se van a ver como 2,5 pulgadas, sino que se van a ver como un poquito menos, aproximadamente media pulgada. Entonces ahí se va a ir compensando la altura y se va a ver todo bien. Ya con todo determinado, es el mejor momento para establecer dónde estará la puerta y la disposición de las ventanas, ya que es más cómodo trabajar en la superficie plana que una vez ya teniéndolo pegado en lo que es la torre. Ahora, considerando también las mitades de cada una de las plantas, se podría también ya trabajar el tema de dónde disponer las ventanas para disparar. En este primer piso no voy a poner ninguna ventana, ni siquiera para el tema de disparar, porque no considero que sea estético.
y ya recién en esta segunda planta poner unas 4 ventanas para disparar, y después ya vendría la planta alta donde estarían las defensas principales. Entonces, buscando la mitad de cada una de los cuadrantes, simplemente trazar dónde se va a ubicar la ventana, y también ocupando la misma miniatura, establecer aproximadamente cuál sería la altura más adecuada para esto. La cual yo creo que sería de 1 pulgada, para que sea una ventana que comience un poquito más o menos en la altura de la cadera. Como estas ventanas igual son delgadas, hay que proyectarse un poquito nada más después de la línea para establecer dónde irán. Una cosa así. De aproximadamente medio centímetro de ancho. Y así simplemente seguir con todas, y después con silicona fría pegar alrededor de la fachada, alrededor de la torre. Para esta sección de aquí también sería recomendable ocupar un poco de cinta de mascarar para que quede más simulada la unión de los dos extremos del cartón. Ya teniendo listo lo que es la fachada de las paredes, simplemente hay que pegar lo que vendría siendo la última sección del techo. Y ya tenemos prácticamente terminado lo que es la primera parte de la torre. Una vez que ya esté completamente seca la silicona, tendríamos que trabajar ya lo que es la puerta, la fachada, las piedras que voy a poner aquí para hacer todo el diseño. Y también hay que trabajar lo que es las defensas de la parte superior, lo que son los matacanes, la entrada que quiero ubicar aquí, y todo el resto de la decoración para que deje de parecer simplemente un tubo de cartón. Para realizar la buena parte de los detalles de lo que serían, por ejemplo, las vigas de madera, y también los matacanes que van a ir desde aquí, desde la sección de los batallones, proyectando hacia afuera. Voy a ocupar cartón corrugado, pero en este caso va a ser cartón de doble cara, no como el que ocupamos para forrar. Y es importante, antes de empezar a diseñar los matacanes, o sea, antes de cortar ya lo que sería el matacán final, hacer algunas ideas en realidad. Por ejemplo, como se pueden ver aquí, yo terminé eligiendo este diseño de 3 piezas. Bueno, es una guía en realidad. Después, cuando se dé la textura a la piedra, que vamos a ver en un paso posterior, se va a notar más esto. Pero la idea es hacer este escalonado, el cual, como se puede ver apreciando aquí el doblez, doblando para que quede más cerca de la pared. La idea es que quede algo así después, aproximadamente. De esta manera va a quedar un batallón protegido con el tema de los matacanes y bien proyectado hacia afuera. La idea es poner uno en cada uno de los puntos cardinales, por decirlo así, de la estructura, y después poner entre 2 y 3 alrededor de cada uno. La idea es también después que la distancia calce con
no me acuerdo cómo se llama esto, la parte de arriba de los batallones, que es donde uno se esconde para recargar y después disparar hacia afuera. Pero eso se va a ver en un paso más adelante. Además también dibujé aquí donde va a estar la puerta de salida para que la gente suba hasta el techo. Lo cual también se va a agregar con un poco de cartón de este mismo para dar un poco de altura y que sobresalga del resto de los tablones que se van a poner después. Como se puede apreciar en cámara, al final decidí hacerlo con los soportes para los matacanes, los decidí hacer con cartón piedra, concretamente cartón piedra de 3 milímetros de espesor. Esto es porque al final el cartón corrugado no servía bien para lo que quería hacer yo. Tanto para el tema de adherirlo, por el tema del mismo corrugado, como que tenía que poner dos juntos y no me convenció tan bien el tema del acabado para las piedras. Así que preferí hacer esto. Como se ven aquí están puestos todos los soportes. Para lo que sí ocupé fue el cartón corrugado, fue para esto que es el marco de la puerta donde pueden subir las tropas. Y también para el marco de la puerta de la entrada a la torre. Es cartón corrugado, ¿ven? El cual, para que no se vea esta textura, hay que hacer una mezcla de cola fría con agua y ocupando papel. Uno simplemente le hace una cartapesta a estos sectores nada más para taparlo, darle mayor rigidez y así eliminamos el tema de que se vean las aberturas aquí del corrugado. Aquí también se va a tener que hacer esto. El siguiente paso, luego de que se haya terminado de secar la silicona fría con la que pegué estas piezas, es determinar el contorno externo para hacer la pared que cubre el batallón. Me refiero a que, por ejemplo, con este pedazo de cartón vamos a tener una circunferencia de cartón alrededor que va a ser la muralla desde la cual las tropas van a poder protegerse a la hora de estar cargando las flechas y después disparar hacia afuera. De lo que vendría siendo el batallón de la torre. Otra cosa que hay que hacer ya, y que preferiría hacerlo en este momento, es el tema de la rampa para acceder aquí. Como ven, está a un nivel más arriba, entonces simplemente hay que cortar dos triángulos, que pueden ser preferiblemente con este mismo cartón piedra. Cortar dos triángulos con en este caso lo que planeo hacer es que sea una pequeña superficie plana y después una bajada de tipo rampa en vez de una escalera, porque los escalones considero que si bien quedan bien, a la hora de, por ejemplo, poner miniaturas allí y jugar con ellos no son muy útiles que sean a escala en realidad, porque no hay las miniaturas no van a poder ponerse ahí, van a quedar como en diagonal, entonces es mejor poner una rampa para solucionar ese problema de una sola vez. Como mencioné anteriormente, ahora para cubrir todo el tema del corrugado visible, voy a ocupar cola fría diluida con agua y tiras de papel de diario en este caso. También podrían ocuparse papel de servilleta, toallas para secar, toallas de papel. Y simplemente hay que cortar pequeños pedazos así, en tiras largas. Y con un pincel, por ejemplo, este es un pincel plástico que ocupo para pintar peanas y cosas así. Ir aplicando la cola fría. Ahora, con la cartapesta ya aplicada en todas las secciones de donde se veía el corrugado del cartón, hay que hacer el tema de los tablones para los matacanes.
Y para ello voy a estar ocupando cartón más delgado, un cartón típico de las cajas de cereal, o en este caso que es de una caja de pasta de dientes, y cortándolo de manera más o menos poco uniforme para que parezcan tablones naturales. Simplemente hay que ir ubicándolos en los espacios aquí de los batallones. Y hay que ir ahí decidiendo ubicarlos como uno los va a querer. Por ejemplo, aquí en la parte que está justo debajo de la entrada, voy a dejar estos dos espacios como para que esté más reforzado para tirar piedras y flechas hacia abajo, versus un lado que fuera simplemente de la pared. Y ahí sí simplemente hay que ir jugando para ir posicionando los diferentes tablones, para simular los huecos que se dejan y donde los defensores se separan para poder atacar hacia abajo. De esta manera, los tablones, como pueden ver, quedan en esta disposición. También este cartón más delgado lo voy a emplear para la puerta del acceso a la parte superior de la torre, y también para la entrada principal de la misma en el nivel de abajo, que va a quedar aquí. Y algo que se me olvidó explicar cuando estaba pegando estos tablones de aquí, y que en retrospectiva sería mejor hacerlo sin tener pegadas las tablas a la estructura, es el darle la textura para que parezca madera, para que no parezca simplemente un pedazo de cartón. Y esto se consigue con una cuchilla de modelismo, haciendo unos cortes más gruesos del ancho de las tablas que queremos establecer. Uno se puede hacer una guía primero con un lápiz, por ejemplo, del ancho de los tablones que quiere. No tienen que ser necesariamente tablones perfectos, pueden ser líneas un tanto onduladas. De igual manera con la puerta de aquí. Y después de eso, uno hace unas marcas más gruesas para los tablones principales. Por ejemplo, puede ser también una buena idea hacerlo con la parte sin filo de la cuchilla, en el sentido para que quede más marcado sin que corte tanto, hacer un corte menos profundo. Bien, guiándonos por estas guías que hicimos, y luego de eso hacer cortes finitos en una sola dirección para ir dándole una textura como del granulado que tiene la madera real. Esto se va a notar después a la hora de pintar. Nos va a ayudar mucho para darle una sensación de mayor realismo al acabado. Y la idea es repetir también esto en estos tablones, que como ven sería mucho más fácil hacerlo, haberlo hecho cuando no estaban adheridos a lo que es la estructura. Pero igual hay que simplemente hacerlo con un poco de cuidado, porque igual la cuchilla tiene bastante filo, y uno simplemente le va haciendo cortes ligeros aquí. Ahora, para hacer la muralla que protege todo lo que es los batallones de la parte superior, ocupando una de estas cintas que generalmente se ocupan para temas de ropa, de sastrería, simplemente hay que medir el perímetro externo, tocando la parte de los apoyos para los batallones, de manera de tener un aproximado del tamaño de la circunferencia que hay que cortar en el cartón que uno vaya a ocupar, y así poder establecer ya el tamaño en línea recta de todo lo que es la superficie en cuestión. No, unos 48 centímetros. Igual sería ideal trabajar con un poco de margen, cortarlo
y ahí probar, presentarlo antes de pegarlo y antes de destrazar los carenados, creo que se llaman, o cranelaciones, me acuerdo de la palabra en inglés. Bueno, los sacados que se hacen en el muro para atacar y para defenderse. A su vez, también aquí en cartón piedra hice los cortes para hacer la rampa de subida a la entrada de la torre. Y después, ya teniendo estas partes pegadas, uno puede establecer una superficie recta que sería la parte superior de la rampa a subir. De esta manera, ya cortado lo que vendría siendo lo que va a ser la defensa del batallón, teniendo el largo ya determinado como lo hicimos en el paso anterior, decidí hacerla de una altura de 1 pulgada y 3/4, por temas de escala con las miniaturas normales, como esta por ejemplo, para que la cubra completamente en las partes más altas de la defensa. Y le hice una altura de 1 pulgada desde la base, para hacer el tema de los recortes de donde se van a proteger y donde van a poder disparar. Ahora, esto es una cosa que va muy relacionada a cómo se hacían estas defensas en la vida real, ya que realmente no había una consideración entre las distancias en las que se hacían los distintos espacios para lanzar piedra y las defensas de arriba. Entonces tranquilamente se pueden, para que queden más realistas, uno simplemente elige hacer las defensas con su propio espaciado, que no tengan necesariamente nada que ver con el espaciado de aquí. O si uno tiene algún problema de simetría, puede ir viéndolo de otra manera, para que calcen de mejor manera los espacios con las defensas. Y como ya se pudo ver, aquí está la rampa que hice. La hice de 25 centímetros esta parte del descanso, y después la subida la hice en un ángulo de 45. Yo considero que de esta forma está bien, de cartón piedra, huecada nomás. Y creo que es una buena forma de evitar el tema de la escalera. Igualmente, se podría poner una escalera simplemente poniendo pedazos triangulares aquí cada cierto tiempo, cada cierto espaciado, y poniendo tablones de cartón, en caso de querer hacerlo así. Entonces, lo que hay que hacer ahora es determinar un ancho para las defensas y también para las partes donde se va a hacer el corte, que va a ser la ranura por la cual van a poder disparar. Lo cual queda a libre disposición de cada uno. Yo estoy pensando en que fuese un espacio de, por ejemplo, 3 centímetros para la parte de las defensas, porque como por ejemplo aquí con estas pedanas de 25 milímetros, quedaría con 3 centímetros, quedaría bien cubierta la miniatura. Con los 3 centímetros puestos ahí, como se puede apreciar aquí, cubriría toda su silueta. Y que las partes que sean para disparar sean más cortas. Por ejemplo, si la defensa es de 3, el espacio para disparar sea de 1,5, y así intercalando cada una de las piezas. Pero eso también queda libre disposición de las dimensiones en las que quede su circunferencia. Entonces simplemente habría que marcar sobre la línea de la pulgada los espacios donde hay que hacer los cortes. Y después simplemente hay que tener cuidado de que los dos extremos queden bien unidos al final. Por ejemplo, sería lo mejor en la parte de la unión que terminara medio y medio un espacio para disparar, por ejemplo.
Ahora, con las defensas ya recortadas la circunferencia hecha, simplemente hay que em, pegar ambas partes. Y posteriormente a ello, para esconder todo el tema del corrugado, voy a ocupar cinta de enmascarar, ya que la considero mucho más factible que hacer una cartapesta en esta parte, porque el tema del doblez puede ser bastante molesto en esta sección de la torre. Entonces simplemente hay que pegarla en este caso lo voy a pegar con silicona fría, aplicando gotas alrededor de las partes más exteriores de aquí de los soportes, y después simplemente hay que jugar con la circunferencia para que quede todo bien puesto. Habiendo ya terminado lo que es ocultar el corrugado del cartón con esta cinta de enmascarar, y ya teniendo prácticamente listo todo lo que es la estructura de la torre, ahora hay que empezar a darle los toques finales previos al pintado de esta, el cual básicamente es agregar toda la textura de piedra que voy a ocupar para la misma. En este caso decidí centrar lo que es la textura de piedra tanto aquí en la base como en los puntos más cardinales, por decirlo de alguna manera, de la torre, los cuales se pueden ver en estos 4 puntos, y también en los marcos de las ventanas, y lo que es la defensa aquí de los batallones. Y para ello voy a ocupar cartón de huevo, ya que si bien por un lado es liso, por este otro tiene una textura rugosa que me va a servir muy bien para imitar el tema de las piedras. Además, para pegar todo esto, voy a ocupar, en lugar de cola fría, voy a ocupar engrudo, el cual una vez seco también se puede ocupar para dar una capa por sobre el cartón para darle un mejor sellado. Este engrudo está hecho simplemente con Este engrudo está hecho simplemente con harina, agua y un poco de sal y vinagre para que se mantenga mejor conservado. Y simplemente uno con un colador cierne la harina mientras está calentando el agua, lo va agitando uno, y ya cuando se pone espeso hay que dejarlo enfriar simplemente. Para el diseño de todo lo que son las texturas de piedra, voy a ocupar trozos cortados de forma aleatoria como esto, para lo que serían las piedras estructurales más grandes, y con una tijera y con una regla voy a ir midiendo sectores planos para ir recortando lo que vendrían siendo piedra ya recortada, por decirlo así, cincelada, para, por ejemplo, los sectores aquí de los batallones y lo que lo sostiene al batallón de la defensa, para que se vea mejor en comparación a simplemente un montón de piedras grandes amontonadas y unidos con algún tipo de cemento u otro tipo de fijador. También se tendrá que agregar, por ejemplo, aquí en la superficie superior para que se vea como el grosor de las paredes. Y también en los marcos de las ventanas, como ya dije anteriormente, en el cual también voy a ocupar trozos recortados de manera más uniforme para que se vea un mejor trabajo.
Teniendo ya terminado todo lo que es la base de la torre, quería explicar un elemento del diseño que quería aplicar yo en esta torre en específico. Para no tener que envolver todo en lo que sería ser la textura de piedra, quería darle un efecto de piedra, de estas piedras de tipo grande, en estos puntos que marqué que eran los cuadrantes. Y también aquí en esta línea de aquí que vendría siendo la división de los pisos. Mientras que en la última sección, la sección de piedras grandes iría hasta esta zona del techo, mientras que la parte superior iría con piedra del tipo cortada, de esta manera. Como señalé previamente, para el marco de las ventanas donde están los espacios para disparar con flechas, voy a ocupar un diseño que emule una piedra que está preparada de forma más metódica que una simple piedra grande como esta, sino que esté con un trabajo un trabajo más detallado, similar a los adoquines. Entonces, para ello voy a simplemente establecer que la base y la parte superior de este marco de abertura va a ser un rectángulo con 1 centímetro de ancho y medio centímetro de altura, mientras que los bloques que van a ser la parte verticales del marco van a ser piedras cuadradas más pequeñas, cuadradas o rectangulares. No necesariamente tienen que ser todas iguales, para dar un poco de sentido de que está hecho a mano. De esta manera terminé haciendo un marco con este estilo. La idea es replicarlo en las otras 3 aberturas, y ya simplemente habría que seguir con el proceso de empedrado superior, para luego pasar a las piedras ya más trabajadas, que serían de la defensa de los batallones. Para lo que es la subida hacia la entrada de la torre, decidí que solo los bordes estarán hechos simulando que fueran adoquines, mientras que la parte interior y también de este sector de aquí estará hecho con la imitación de piedra más rudimentaria, por decirlo así. Y para que quede bien hecho el tema del adoquinado, esta sección de aquí se hará con un trozo de cartón que cubra toda esta esquina, y para que se seque rápido y no tenga problemas de que se desprenda, voy a ocupar silicona fría o silicona líquida en lugar de pegarlo con engrudo. Mientras esperaba que la cara externa de la pared se secara, para así trabajar más tranquilo en la parte interna de las paredes, ya que quiero evitar el posible riesgo de soltar alguno de estos bloques de cartón piedra mientras todavía están frescos, porque hay que ir acomodándolo y a veces uno puede pasar a llevar la sección de atrás. Llegué a la conclusión de que quiero ponerle además hacerle una base a esta torre, para lo cual decidí ocupar cartón piedra de 3 milímetros de espesor, porque considero que es el más óptimo para este trabajo, ya que se va a doblar menos y va a resistir mejor el tema de aplicar cola fría después para hacer un diseño de la peana, entre comillas, que sea mejor. Para ello simplemente voy a poner la estructura en una posición que considere que sea la mejor para darle una disposición a la torre, como se puede ver aquí, y simplemente que quede simétrico en un rectángulo, y simplemente hay que cortar después.
Otra cosa que también me hizo decidirme por ponerle una base a la torre es que esta sección que es la subida a la entrada, eh, como está pegada solo en este sector, podría, si uno la pasara a llevar con la mano, podría llegar a despegarse. Entonces, teniendo una base, va a quedar mucho mejor afianzada la estructura. Y ya con la base recortada, simplemente habría que, por ejemplo, con, con una lima, o bueno, yo estoy ocupando una lima de uñas, podría ser también una lija suave, ir lijando lo que son los bordes de los cortes para que sí quede más suave. Y también para eliminar cualquier tipo de trozo de cartón que quede medio suelto, que a veces se pela el cartón piedra al cortarlo. Y con una simple lijada uno elimina todo esos restos. Ya teniendo toda la textura de piedra adherida a la estructura, y como también se puede apreciar con la base adherida a la torre, hay que trabajar en los tablones que van a ser el techo, bueno, o el piso, dependiendo de cómo se le mire, de todo lo que es la estructura de la parte superior. Para ello voy a ocupar en este caso es cartón de una pasta de dientes de las cajas, pero es del mismo grosor que las típicas cajas de cereal. Y voy a hacer tablones simplemente tirando líneas rectas, y después en el momento de hacer los cortes voy a darle un poco más de irregularidad para que parezca más natural. Para ello van a ser tablones de 0,5 centímetros aproximadamente. También uno puede ir variando ahí en el ancho de los tablones. Y para el largo de las tablas más largas, voy a ocupar como referencia la altura de esta miniatura para asimilar que fuera una tabla del largo de un humano a escala. Entonces esto sería un aproximado de unos 4 centímetros. Como se puede apreciar aquí en la tabla de corte, aproximadamente son 4 centímetros. Y simplemente con una regla hay que empezar a trazar líneas y después cortar con la misma tijera o con una cuchilla de modelismo o un cuchillo para cortar cartón. Entonces simplemente vamos trazando aquí, vamos posicionando donde va a estar aproximadamente el medio centímetro, y vamos preparando varios tablones al mismo tiempo. En todo caso, al ser una superficie relativamente pequeña dentro del círculo, tampoco van a ser necesarios tantos tablones. Y simplemente hay que pegarlos con cola fría, se pueden pegar también con silicona fría o con el mismo engrudo, dependiendo de qué tanto necesitemos que seque rápido. Si van quedando trozos, igual es bueno porque al ser una superficie circular, y además como los tablones no van todos alineados, sino que van como entrelazados así, va uno aquí, otro acá y después otro aquí, el que le sigue en donde está la unión va entero. Se va generando el efecto deseado para imitar un piso de madera natural.
Ya teniendo completamente recubierto lo que serían los tablones de la parte superior, eh, quiero agregar un detalle extra a todo lo que es la fachada, y que va a servir bastante para disimular el tema del corrugado en la parte exterior, porque se puede apreciar aquí los ondulados. Y para ello voy a hacer una imitación de lo que vendría siendo el estuco, y para ello voy a ocupar polenta, como lo que ven aquí, porque tiene va a dejar esa textura granulada, y la voy a adherir a las paredes ocupando el mismo engrudo de harina que he estado ocupando en todo este proyecto. Para ello simplemente hay que, primero que nada, trabajar encima de una superficie poniendo un pedazo de papel o de plástico, porque la idea es cubrir estas secciones con engrudo, y después espolvorear polenta por encima. Ya teniendo aplicada la textura en las paredes, como se puede ver aquí, hay que trabajar en lo que es agregar el suelo a la base. Para ello voy a ocupar la maicena, sea la polenta que quedó, y también voy a estar agregando piedras de distintos tamaños. Aquí hay piedras más grandes, aquí hay una gravilla un poco más gruesa que la misma polenta, y también tengo aquí arena más fina. La idea es ir aplicando engrudo sobre toda la base, y después ir aplicando los distintos grosores de arena, partiendo principalmente primero con la arena más gruesa, y después ir aplicando la más delgada. Así que simplemente con la brocha hay que ir humedeciendo la base y darle una buena capa de engrudo alrededor. De esta manera se va a adherir bastante bien lo que es los distintos tipos de arenas y gravas, y sobre ellos después uno puede aplicar, pegar con cola fría o con silicona piedra de mayor tamaño. Ya teniendo seco todo lo que es la textura del suelo y también del estuco de las paredes, como mencioné anteriormente, hay que sellar todo esto para poder pintarlo sin tener miedo que se vaya a salir por los pinceladas. Y para ello voy a ocupar una mezcla de agua con la fría y detergente para lavar los platos. En este caso yo lo tengo aquí mezclado en esta botellita. Hay que agitarlo porque la cola fría tiende a irse hacia abajo, o sea, siente en la parte inferior y al final se separa del agua. Y entonces simplemente hay que, con un pincel viejo, por ejemplo, aquí tengo este que ocupo siempre para el trabajo de las peanas, para hacer las bases. Pongo un poco en la tapa de la botella. Es espuma lo demás. Y hay que empezar a ir humedeciendo, trabajando primero en las paredes, porque se van a ir rotando, y si trabajamos primero en la base puede gotear de más al ir girándola, y es más difícil después el tema de moverlo. Entonces simplemente hay que ir humedeciendo la superficie. Y por eso hay que echarle el detergente, porque el detergente permite que todo el líquido fluya de mejor manera encima de la superficie. No se quede atrapado por la tensión superficial en algunas partes nada más. Y hay que ir haciéndolo con cuidado para no
para no ir aflojando demasiado lo que es la polenta. Y así simplemente hay que ir repitiendo este paso por todas las paredes y también en lo que es el suelo de este elemento de escenografía. Es relativamente rápido, como ven. Y después hay que dejarlo secar. Yo lo dejo secar todo un día esto antes de siquiera plantearme tocarlo, debido a que tiene mucho líquido esto. Y así simplemente hay que repetir todo este proceso en todos lados. De esta manera queda impregnado completamente el suelo y todo lo que es las paredes de la cola fría diluida. Y simplemente hay que esperar ahora para que esté completamente sellada. Un par de detalles que agregué a lo que es la puerta de entrada a la torre, que como bien se puede apreciar aquí, son unos trozos de cartón que añadí para simular refuerzos a la puerta, en las dos puntas de ella, y también este pequeño trozo de cartón que va a servir para simular una cerradura que después se va a destacar ya con el pintado. Son detalles pequeños, pero le dan mucho más realce a lo que es el acabado final. Entonces, ya con este último detalle añadido y teniendo todo lo que es ya el sellado terminado, ahora pasaremos a la segunda parte de este tutorial, en el cual trabajaré todo lo que es el pintado de este torreón. Así que nos vemos en el siguiente video. Si les ha gustado este tutorial y quieren ver más de este tipo de trabajos, podrían dejármelo en los comentarios, decirme qué les pareció este trabajo en especial y alguna idea o sugerencia que puedan tener ustedes. Así que nos vemos en la segunda parte, que estén bien. Chao, chao.